Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista y bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar la lección número 8. Antes de iniciar, queremos invitarles a que se suscriban al canal. Para nosotros, como ministerio, esto es muy importante que se suscriban, ya que de esta manera vamos a poder alcanzar a muchas almas con el Evangelio eterno, con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a este su canal, donde nuestro objetivo es estudiar la Biblia a profundidad. La lección que vamos a estudiar en esta semana es la lección número 8. Trae como título Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. En las lecciones pasadas hemos visto que el libre albedrío es la capacidad que Dios nos da de elegir. Dios, a través del Evangelio, nos da esa opción de poder elegir, porque Dios desea, y ese es su propósito, que sus criaturas le sirvan por amor y de buena voluntad. Y aquí entra lo que es el libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. Por eso es que la salvación es una decisión y la condenación también es una decisión. Dios da libre albedrío para que los seres humanos les sirvan por amor. El versículo para memorizar está en Juan 16:33 y dice así: Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Noten, hermanos, estas palabras Cristo las dijo, que Él ha vencido el mundo, que tengamos paz. ¿Por qué es importante tener paz? Porque a pesar de que somos hijos de Dios, los hijos de Dios también se enferman, pueden pasar por tribulaciones, persecución, por muerte, también lloran. Pero Cristo aquí dice, tengan paz. ¿De qué paz se habla acá? Es importante, hermanos, aclarar que la paz que da el mundo es una paz externa que está fuera del hombre, mientras que de la paz que habla aquí Cristo es una paz interna. Puede haber guerra fuera y paz dentro. Por eso es que los grandes hombres de Dios como Juan Hus, esos mártires que fueron apedreados como Esteban, esos hijos de Dios que fueron perseguidos durante la Inquisición, sentían paz, morían cantando, porque la paz que experimentaban era una paz interna. Mientras hay guerra fuera del corazón del hombre, dentro hay paz. Es importante, hermanos, que nosotros podamos definir el concepto de paz, porque el versículo para memorizar habla de eso. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Está hablando de la paz de Cristo, no la paz que el mundo da. La paz que el mundo da es una paz pasajera, es una paz momentánea, mientras que Cristo nos da una paz que no la puede dar el mundo. Inclusive hasta hay un canto muy popular que habla de eso. Ahora, cuando hablamos de la providencia divina, es importante, hermanos, que definamos qué es la providencia divina, porque tenemos claro que es el libre albedrío, que es el amor, pero es importante que definamos qué es la providencia divina. Ahora, dice acá el comentario, la providencia divina es el gobierno de Dios por el cual con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas en el universo. Providencia divina es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. Noten qué definición más exacta. La providencia divina es el gobierno de Dios por el cual con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas en el universo. Eso es el concepto de providencia divina. Ahora vamos a pasar al día domingo. Después de analizar qué es la providencia divina y hablar un poco de lo que es el libre albedrío en relación con el amor de Dios,
Vamos a pasar el día domingo que trae como título Nuestro Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? ¿Qué significa el término soberano? Busqué en la RAE, Diccionario de la Real Academia Española, qué significa el término soberano, y dice: soberano, que ejerce y posee autoridad suprema e independiente. O sea que Dios es soberano porque Él posee autoridad. Y esa autoridad de Dios no depende de nadie. O sea que Dios no le pide permiso a alguien para que haga algo. Dios no le pide permiso a ningún hombre para hacer algo. Él hace y nadie le puede decir nada. Él hace y nadie le puede decir por qué lo hiciste, porque Él es soberano. Vamos a ver más adelante que Él es el Todopoderoso. Dios, la autoridad de Dios no deriva de nadie. Dios no se sujeta a nadie para tener autoridad. Como vemos los soldados que se sujetan a sus generales y a sus capitanes. Dios no es así, Dios es soberano. La autoridad de Dios es absoluta. Noten, la autoridad de Dios es suprema. Lo que Él hace, lo hace porque Él es soberano. Y nadie le puede cuestionar y nadie le puede decir por qué lo hiciste, o te equivocaste, o esto está mal lo que hiciste, porque Él es soberano. Este versículo bíblico no lo trae la lección de escuela sabática, simplemente yo lo estoy usando para demostrar que es la soberanía de Dios. Daniel capítulo 2, versículos 20 al 21 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Noten de que Dios no aprende a ser sabio de nadie. Él es sabio por naturaleza. Dios no le pide poder a alguien para tenerlo. Dios es poderoso por naturaleza, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y dice Daniel: Él muda los tiempos y las edades. Noten, Él muda los tiempos y las edades. O sea que el que está al control del universo es Dios, porque Él es soberano. Inclusive podemos nosotros usar el término, y es un término muy conocido: si Dios no lo permite, ni tan siquiera puede caer una hoja de un árbol. O sea, Dios todo lo permite o lo hace, porque Dios es soberano. Dice Daniel: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, porque Él es sabio, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, en Dios está la autoridad suprema. Eso significa que Dios es soberano. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estresarnos, vamos a afligirnos, vamos a turbarnos, como dice el Salmos? Simplemente la Biblia nos dice que como hijos de Dios tenemos que confiar que tenemos un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Que todo lo que pasa en este mundo y en el universo es porque Él lo permite, ya sea que Él lo haga o lo permita. Recordemos, hermanos, que Dios es soberano. Ahora, dice el comentario: todo lo que pasa en este universo, ya sea porque Dios lo hace o lo permita, es porque es la voluntad de Dios y porque Dios es soberano. Y lo hace con un propósito. Es bien importante, hermano. Cualquier cosa que pase en este mundo, cualquier cosa que nos pase a nosotros como hijos de Dios, aunque por momentos quizás vamos a hacernos muchas preguntas, tenemos que recordar que tenemos un Dios soberano, que todo lo que nos pasa o pasa en este mundo y en el universo es porque Dios tiene un propósito. Noten, esto es bien importante que lo entendamos. Dios todo lo que hace o permite lo hace con un propósito, pero hay muchos misterios por resolver y no podemos ir más allá de lo que no está revelado. Es otro punto que como hijos de Dios tenemos que comprender.
Muchas veces nosotros nunca vamos a comprender lo que está pasando en este mundo. Nunca vamos a comprender por qué le pasó esto a tal persona. ¿Por qué le pasó esto a un hijo de Dios? ¿Por qué me tuvo que pasar eso a mí? Recordemos, Dios es soberano y si Él permitió eso, es porque eso tiene un propósito. Dios al permitir eso es porque Dios tiene un propósito. Él es sabio, Él es soberano, Él es todopoderoso. Aunque Dios todo lo puede hacer, pero vamos a ver de que hay algo que Dios no puede hacer. Pero ese algo que no puede hacer no debe de entenderse en que Dios es débil o tiene una parte débil. Simplemente no lo hace o no lo puede hacer porque sería contrario a su naturaleza. Por ejemplo, aunque Dios es soberano, Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede forzar la conciencia de nadie, aunque Dios Todopoderoso lo pudiese hacer porque Él es poderoso. Pero recordemos de que el carácter de Dios no es el mismo carácter que los dioses sádicos de las religiones paganas. Estamos estudiando el carácter de un Dios todopoderoso, un Dios juez justo, amoroso y piadoso. Y no debemos de divorciar ninguno de estos atributos divinos. Aquí dice y pone un ejemplo de lo que pasó con Israel. Por ejemplo, Él deseaba un resultado para su pueblo, pero éste eligió otro, hablando de Israel. Aunque Dios es soberano, Dios hubiese podido hacer que Israel le obedeciera a la fuerza los mandamientos de Dios. Pero ¿dónde quedaría el libre albedrío? ¿Dónde quedaría el amor? Aunque Dios deseaba en su soberanía que Israel se arrepintiera de sus caminos, que Israel obedeciera la ley de Dios, pero el resultado fue otro. Dice, Dios mismo se lamenta por eso. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Aquí vemos de que aunque Dios es soberano, no puede forzar la conciencia a nadie, porque eso contraría el carácter de Dios. A Dios le fuese fácil forzarnos a todos los habitantes de esta tierra que le obedeciéramos por la fuerza. Pero eso sería un Dios tirano y sádico. Dios no puede forzar la conciencia de nadie. Dios no puede obligarnos a amarlo a Él. Dios no puede forzarnos a obedecer su ley, porque eso contraría su voluntad y su carácter piadoso. Esto lo vamos a ver en el día lunes. En el día lunes tenemos el título Todopoderoso Pantocrátor. Pantocrátor es una palabra griega que significa todopoderoso. Pantocrátor. Esta palabra griega se usa en muchas partes de la Biblia donde se dice que Dios es todopoderoso. El todopoderoso es un atributo exclusivo solo de Dios. Dios es el único todopoderoso, o sea, todo lo puede. Dios es Pantocrátor, todopoderoso. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se usa mucho el Pantocrátor, que es todopoderoso. Apocalipsis 1:8 dice así: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Esta palabra poderoso es el Pantocrátor, el todopoderoso. Todo lo puede hacer. Entonces, todo lo que pasa en el universo, ya sea que Dios lo permita o lo haga Él directamente, recordemos, Dios es soberano y todopoderoso. En Apocalipsis 11:17 se usa el Pantocrátor. Dice así, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Aquí está el Pantocrátor, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Noten que la palabra de Dios presenta a Dios de que Él es Pantocrátor,
Todopoderoso. Es bien importante que nosotros comprendamos el concepto de Pantocrátor. La concordancia Strong, noten cómo dice cuando traduce el Pantocrátor, que Pantocrátor es todopoderoso en griego. Dice, gobernante, todo gobernante, como soberano absoluto y universal, todopoderoso. O sea que el Pantocrátor, según la Strong, la concordancia Strong, puede traducirse como todo gobernante, soberanía, como soberano absoluto del universo. Noten cómo este comentario dice que es Pantocrátor. Pantocrátor significa todopoderoso, omnipotente, todopoderoso. En el Antiguo Testamento griego, la palabra frecuentemente traduce el hebreo Yahweh Sebaot. Yahvé Sebaot, Señor de los ejércitos. Noten, el equivalente en hebreo es Yahvé Sebaot, Señor de los ejércitos, que enfatiza el poder de Dios sobre las fuerzas que se oponen a él y a su pueblo. Pantocrátor también traduce el hebreo Shaddai, el Todopoderoso, un término que enfatiza el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. O sea que Pantocrátor significa que Dios es todopoderoso, es soberano, es el Señor de los ejércitos. Eso es Pantocrátor. Y dice aquí el comentario, noten, sin embargo, el hecho de que Dios sea todopoderoso no significa que pueda hacer cualquier cosa. Ahora, esto parece contradictorio. Acabamos de ver de que Dios todo lo puede hacer, pero ahora dice la lección de escuela sabática, el hecho de que Dios sea todopoderoso no significa que pueda hacer cualquier cosa. ¿Cómo así? Las Escrituras enseñan que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:13 dice, declara que Dios no puede negarse a sí mismo. Noten, Dios no puede forzar a que crean en Él. Eso tampoco lo puede hacer. Esas son imposibilidades para Dios, no en el sentido de que Dios sea débil, sino que eso contraría su voluntad y su carácter. Si nos forzara a obedecerle, si nos forzara a que creyéramos en Él, entonces no fuese amor, no hubiese libre albedrío. La mayoría de cristianos están de acuerdo en que Dios es todopoderoso, omnipotente. ¿Estamos de acuerdo? Lo que significa que Dios tiene poder de hacer cualquier cosa que no implique una contradicción. Es decir, cualquier cosa que sea lógicamente posible y coherente con la naturaleza de Dios. Noten, Dios es todopoderoso, pero lo que Él hace es coherente y no contraría su carácter. Y como ejemplos que pone aquí la lección, Dios no puede negarse a sí mismo, no puede forzarnos a que le amemos a la fuerza, ni que creamos en Él a la fuerza, ni que le obedezcamos a la fuerza. Noten, porque el Todopoderoso hace cosas coherentes, no incoherentes. Pasemos al día martes. Amar a Dios. Cuando analizamos el Pantocrátor, es importante, hermanos, que hablemos de amor a Dios o amar a Dios. Dios no puede obligar a nadie a que lo ame. El amor a la fuerza no es amor. No existe amor por la fuerza. El amor tiene que nacer del corazón y de buena voluntad. La obediencia tiene que ser fruto del amor. El obedecerle a Dios tiene que ser fruto del amor. Por lo tanto, aunque Dios es todopoderoso, no los puede obligar a que lo amemos ni a que le obedezcamos. Dice el comentario de la lección del día martes, dice, Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. El amor debe nacer como fruto de la libertad que Dios nos da. El amor no es obligado.
La obediencia no es obligada. Noten, parece que el día martes dice amar a Dios. Dios quiere que lo amemos de corazón, de buena voluntad. Por eso es que el primer mandamiento de la ley de Dios, de la Shema, era amar a Dios. Los dos grandes mandamientos en que se divide la Torá, amar a Dios y amar al prójimo. Esto lo citó Cristo en Mateo 22:37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Noten, amor. Por eso es que el centro de la Torá, el centro de la Shema, era amar a Dios. Oh Israel, Jehová uno es. Noten cómo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6. Oye Israel, esta es la Shema. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Noten que se asocia el corazón con amar a Dios, porque el amor tiene que nacer del corazón. La obediencia tiene que salir de adentro hacia afuera. Y eso solamente lo puede producir un corazón transformado por el Espíritu Santo y el amor de Cristo, morando en el corazón del pecador regenerado. Noten, por eso es que es bien importante que comprendamos qué es amar a Dios. Y amar a Dios se asocia con obedecer sus mandamientos. Dice acá, el mandamiento más importante, amar a Dios, demuestra que Él desea que todos lo amen. Sin embargo, no todos lo aman. Noten, porque ahí está en acción la soberanía de Dios, el amor de Dios, su providencia y el libre albedrío. Noten, el mandamiento más importante de amar a Dios demuestra que Él desea que todos lo amen. Sin embargo, no todos lo hacen. ¿Por qué entonces Dios simplemente no hace que todos lo amen? Porque Dios no fuerza al ser humano. Aquí dice, de nuevo, porque el amor, para ser amor, debe de brotar libremente del corazón. Hermano, a la fuerza todo cae mal. A la fuerza aún hasta la comida más buena cae mal. Pero cuando hay amor, hasta las legumbres son deliciosas. Eso lo dijo Salomón. Dice que donde hay paz en una casa, dice que es mejor comer legumbres en casa de paz y no buey engordado en casa de contienda. Porque cuando hay amor, hermanos, hay felicidad y todo cae bien. Porque todo lo que mueve la obediencia, el vehículo que mueve la obediencia es el amor. Así que Dios desea que sus criaturas le obedezcan por amor. Dios no se complace en forzar a alguien a que lo ame. ¿Qué clase de Dios sería ese? Y no sería tampoco amor ese. Algo que se impone por la fuerza no es amor. Dios, aunque es soberano, aunque es el Todopoderoso, nunca hará algo que contraría su voluntad. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar, porque el pecado está contra su naturaleza. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede forzarnos a amarlo. Dios no puede forzar a que le obedezcamos. Todo tiene que ser por amor. Libre albedrío, soberanía de Dios y todopoderoso. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice voluntad divina, ideal y correctiva. Este día miércoles nos viene hablando de la predestinación. Ahora, ¿qué es predestinación? Es importante que definamos el concepto de predestinación, porque esta palabra se han tomado muchas iglesias protestantes para decir de que Dios desde antes de la fundación del mundo ya dijo quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Por lo tanto, un cristiano pudo haber perseverado toda su vida en la iglesia y le fue fiel a Dios y le sirvió de corazón, pero si ya está predestinado para la condenación, se pierde. De nada sirvió toda su vida que le sirviera a Dios.
es una doctrina diabólica, el mal concepto de la predestinación que muchas iglesias calvinistas, nuevas iglesias reformadas sostienen el concepto de la predestinación, que Dios ha predestinado a seres humanos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que naciéramos ya está destinado quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Pero vamos a ver de que esto es erróneo. No podemos nosotros interpretar un verso bíblico aislado del contexto, cuando hay muchos pasajes bíblicos que dicen lo contrario, no para contradecir el pasaje, sino que debemos de armonizarlo, porque la Biblia no se contradice en ningún motivo, en ninguna manera. En el día miércoles se viene citando las palabras de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 9 al 11, dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ahí está la palabra predestinación, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice Pablo que hemos predestinado. ¿Qué es predestinación? ¿Qué significa que alguien fue predestinado? ¿Cuál es el contexto de estas palabras? ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Qué significa? Dice la lección de escuela sabática en el comentario, el término griego traducido aquí en otras partes de las escrituras como predestinación, aquí dice que es proorizo, en griego es predestinación. No significa que Dios determina de antemano o casualmente la historia. A diferencia de ello, simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. Noten, es bien importante que sepamos diferenciar qué es la predestinación. Este concepto de predestinación se ha malinterpretado mucho en las iglesias protestantes, hermanos. Ellos dicen de que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que se van a perder. Pero este es erróneo. El concepto de predestinación debe de estudiarse o entenderse en armonía con otros pasajes bíblicos. Y vamos a ver que Dios en su soberana voluntad desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Aunque Dios nos ha predestinado, dice Pablo, sin embargo, Dios nunca tuvo otro propósito sino la salvación de los miembros de la familia humana, no de uno, sino de todo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Noten. Entonces yo no puedo hacer doctrina con un pasaje bíblico cuando hay otro pasaje bíblico que necesito armonizarlo. Hay muchos pasajes bíblicos como por ejemplo 1 Timoteo 2:4, donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y no quiere que ninguno perezca, según de Pedro 3:9. Y dice Ezequiel 33:11, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío venga y se convierta en su malo camino. Noten, Cristo mismo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mateo 11:28. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Noten, la salvación se ofrece gratuitamente a todos, pero no todos la aceptan porque Dios nos da libre albedrío. O sea, la predestinación no significa, en este contexto, que Dios determine de antemano casualmente la historia. Vos te vas a salvar y vos te vas a condenar. Imaginémonos, hermanos, que este concepto de la predestinación es errado, que lo predican muchas iglesias protestantes. Si alguien perseveró hasta el final, si ya está predestinado para condenarse, se condena. Esto contraría el carácter de Dios, contraría el libre albedrío, contraría el carácter de Dios, que es amor. Noten,
Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Dios murió por todo. Dios hizo provisión por todo. Dios quiere que todos se arrepientan. Si alguien se pierde, no le echemos la culpa a Dios. No podemos pensar de que Dios lo predestinó para eso, o que Dios lo predestinó para que le diera una enfermedad. No podemos pensar de esa manera, hermano. Ese es un concepto errado de la predestinación. Si el hombre se pierde, no es salvación por obra. Si el hombre se pierde, es porque rechazó la salvación ofrecida gratuitamente para todo. La oportunidad de salvación fue dada por todos. Cristo en la cruz hizo provisión para todo. Inclusive el mismo Juan 3:16 al 18 dice: mas a todo aquel que en él crea no se pierda, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces no podemos pensar de que Dios a uno los predestine para salvación y a otros para condenación, porque el plan de Dios y en su providencia divina está que todos los hombres sean salvos. El problema es que los hombres que se pierdan van a rechazar e hicieron mal uso de su libre albedrío. Este tema de la predestinación está tan fácil de entenderlo. Yo no sé por qué muchos se complican. Simplemente para entender un pasaje bíblico o una palabra, tenemos que leer todo lo que dice la Biblia respecto a ese punto. No podemos hacer doctrina con un versículo bíblico o con una palabra. Tenemos que leer todo lo referente a ello. Ahora pasemos al día jueves. Dice: Dios ha vencido al mundo. Se cita el versículo para memorizar, Juan 16:33. Dios ha vencido al mundo. ¿Por qué lo venció? ¿Por qué Cristo venció al mundo? ¿Por qué Cristo venció a Satanás en carne? ¿Por qué Cristo pudo serle fiel a Dios en este mundo caído? Cristo venció el mundo porque el éxito de Cristo y la victoria de Cristo estuvo en sujetarse de la mano del Padre, la oración, la testificación y el estudio de la palabra. Aquí dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? Tomado de la mano del Padre. Por eso es que Cristo oraba, Cristo estudiaba la Biblia, Cristo predicaba, porque de esa manera Cristo se sujetaba al poder divino para vencer en condición de hombre. Cristo ha vencido el mundo y nosotros también podemos vencer al mundo si nacemos de Dios. Esto lo dice el apóstol Juan. Esta cita bíblica no la dice la lección, pero quiero que la leamos. 1 Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Noten que se habla del amor, porque sin amor no hay obediencia legítima. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de guardar. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Y aquí hay una pregunta que dice Juan: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si Él nos dice que lo sigamos, es porque podemos vencer. Si Él nos dice que podemos vencer el mundo, significa que podemos vencer, como Él venció. Y el secreto está en la oración, la testificación y el estudio de la palabra de nuestro Dios. Dice que el comentario, para terminar, en el día jueves hay un comentario. Especialmente en los tiempos de sufrimiento y dificultad, la fe de las personas puede flaquear porque erróneamente creen que Dios les evitará o debería evitarles el sufrimiento y las dificultades propias de esta vida. Error. Jamás debemos de orar para que Dios nos quite las pruebas. Aunque podemos orar, sí, podemos orar para que Dios nos quite una enfermedad,
pero siempre y cuando que se haga la voluntad de Dios. No podemos andarle pidiendo a Dios de que quite terremotos, que quite enfermedades del mundo, porque Dios ha prometido que mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicciones, van a haber sufrimiento. Y muchas veces cometemos ese error de hacer oraciones erróneas, de pedirle cosas que no tendríamos que pedirle. Por ejemplo, Señor, quítame esta prueba. No podemos pedirle a Dios eso. Lo que sí debemos de pedirle a Dios es que nos dé fuerza para soportarla, pero no que nos quite las dificultades. Claro, podemos orar para que Dios nos sane de una enfermedad, siempre y cuando digamos, hágase tu voluntad. Vemos que nuestro Señor Jesucristo dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa temor reverente? Poder aceptar los designios y la voluntad de Dios. Cristo oraba en el huerto del Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no que se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Eso significa aceptar. Cristo tenía un temor reverente. Poder aceptar la voluntad de Dios, poder aceptar los planes de Dios, aunque en el momento que estamos en aflicción no podemos entender eso, pero debemos de aceptar los planes de Dios, porque recordemos que Dios tiene un plan y un propósito. Pero Jesús dice aquí, advierte a sus seguidores que experimentarán dificultades y tribulación en este mundo, pero que hay esperanza, pues Él ha vencido al mundo. Noten, en ningún momento Cristo ha orado para que se nos quiten las aflicciones. Tendréis tropiezo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Cristo ha orado para que podamos nosotros vencer como Él venció, y que tengamos esperanza en este mundo de aflicción, de vicisitudes, de problemas. Tengamos esperanza. Vamos a tener aflicción, claro que como cristianos vamos a tener aflicciones, porque vivimos en un mundo donde hay un conflicto entre el bien y el mal, pero tenemos que tener esperanza. Yo he vencido, dijo Cristo. Y dice la lección acá, de hecho, de que enfrentemos sufrimientos y dificultades no significa que Dios desea idealmente eso para nosotros. Tampoco no podemos pensar de que Dios desee que suframos. No, Dios puede hacer que algo bueno resulte incluso de acontecimientos que no son buenos. Saben que indirectamente el escritor de la lección está citando Romanos 8:28. Noten cómo dice Romanos 8:28. Este es mi versículo preferido. Y dice así, dice Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta lección sirva para que nosotros podamos confiar de que tenemos un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que nos da libre albedrío para que le amemos y le obedezcamos de voluntad. Así que, hermanos, Dios les bendiga y gloria a nuestro Dios porque nos permitió poder tener este repaso de la lección de escuela sabática. Dios les bendiga.